Bien, en los aspectos administrativos es una última parte del proyecto de investigación. En la gran mayoría de proyectos, sobre todo bastante voluminosos, grandes, así como en el proyecto de tesis, se llama aspectos administrativos. Pero ahora nosotros lo vamos a considerar dentro de este esquema que estamos desarrollando como los dos últimos puntos, el punto 7 y 8, que se llama cronograma presupuesto. Esos dos aspectos son justamente todo lo referente al apoyo administrativo que ustedes deben hacer. Adicional a eso, tenemos las referencias bibliográficas, que no voy a tocar hoy día este tema porque ya hemos revisado al inicio del curso sobre las referencias bibliográficas según normas de Vancouver. Así que ya ustedes saben cómo se realizan las referencias bibliográficas. Y los anexos, finalmente terminamos con el instrumento y el consentimiento informado. Así que hoy día vamos a hacer cronograma, presupuesto, anexos como instrumento y consentimiento informado. Bien, ustedes ya han desarrollado en sí hasta la metodología, casi todo el proyecto, que es lo más importante. El proyecto, lo que llamamos el documento, el protocolo de investigación. Entonces, ahí ustedes han desarrollado todo lo que tienen que hacer. Pero adicional a eso, ustedes tienen que mostrar dentro de la planificación que han hecho todo un orden de todo el procedimiento que van a realizar durante el desarrollo en sí de la investigación. Así que ustedes tienen que planificar de manera realista lo que realmente van a hacer. Entonces, para eso, para esa planificación, se tiene que complementar con los gastos que ustedes van a tener. Siempre hay un gasto en todo proyecto. Así ustedes mismos de su dinero tengan que utilizar no solamente su tiempo, su dedicación, sino también hay un gasto detrás de eso. ¿Sí? Y hay que colocar en estos últimos pasos, en la última parte que se llama presupuesto, también dentro de ello colocar qué gastos van a tener ustedes. Obviamente esos gastos siempre tienen que colocarse lo necesario, no tampoco hay que colocar demasiado. Muchas veces ustedes también en los proyectos tienen apoyo presupuestal, así que ahí se coloca lo necesario y algunas veces también algunas contingencias. Por último, si tienes un buen proyecto, si ustedes plantean un buen proyecto, hay que intentar buscar financiamiento para realizar y culminar este proyecto, porque no siempre ustedes solo tienen que hacer con su dinero, sino también ahora hay muchas fuentes de financiamiento que ustedes pueden acceder justamente a ese apoyo. Así que dentro de estos elementos de administración tenemos dos aspectos primordialmente: cronograma y presupuesto. En otros proyectos también se incluye dentro de estos aspectos administrativos los recursos humanos. No nos piden un esquema la gran mayoría de veces porque está ya sobreentendido quiénes van a participar en los recursos humanos, o también en la carátula, al inicio de un proyecto les indica quiénes son los que van a participar, ¿no es cierto? Y generalmente, obviamente, tiene que haber un investigador, y no siempre es un solo investigador, a veces es un grupo, un equipo. En el caso de ustedes tienen 5 o 6 investigadores que van a integrar el equipo de investigación. Alrededor de ustedes, de los investigadores, siempre hay un grupo de personas que les van a ayudar. Pueden tener ustedes sus asesores, puede ser uno o varios. El asesor temático, que generalmente es un médico; asesor metodológico, que en este caso les estoy haciendo yo en la labor de asesor metodológica, y a veces también se necesita un asesor estadístico dependiendo de la complejidad, obviamente, del proyecto de investigación. También en algunos casos necesitan para algunos proyectos personal auxiliar, personal de apoyo, personal técnico, como por ejemplo encuestadores, digitadores. Depende mucho de la complejidad y lo grande que puede ser un proyecto. Así que siempre, cuando se realiza una investigación, tienen ustedes un equipo de personas, de recursos humanos, que les van a apoyar. Entonces, por eso siempre en la carátula les piden cuál es su equipo de investigadores, ¿no? Entonces, mínimamente el investigador y mínimamente su asesor, ¿sí? Su asesor temático o metodológico, y a veces es una sola persona que hace todo, ¿no? Asesor temático, metodológico y estadístico. ¿Ya? Entonces, por eso cuando ustedes elijan un asesor, de preferencia tiene que ser primero un profesional que esté ligado al tema de investigación que ustedes van a realizar. Segundo, que sepa también algo de investigación, porque no todos los profesionales
saben de investigación, podrán saber de su desarrollo, su profesión clínica, pero no siempre saben de investigación. Entonces, siempre hay requisitos para que ustedes puedan elegir a su asesor o su mentor. Por lo tanto, entonces, nunca están solos, siempre es un equipo de investigación, por más que sea uno solo el que realice o sea el investigador. Bien, vamos a ver ahora el cronograma, cómo se realiza el cronograma. ¿Sí? Este cronograma viene a ser una tabla donde se muestra de forma cronológica todas las actividades que ustedes van a desarrollar. Así que se coloca en esa tabla actividades donde van a incluir ustedes el tiempo que más o menos van a estimar para culminar cada etapa. ¿Sí? Ahí se coloca todas las partes y las etapas que ustedes van a desarrollar en todo no es solamente en el desarrollo del proyecto, sino es en la ejecución de la investigación en sí. Entonces ustedes deben poner aquí los pasos más importantes y los que les pide que desarrolle la institución a la que ustedes van a presentarse para el financiamiento del proyecto o simplemente para que el proyecto se desarrolle. Si es un proyecto que les pide la universidad tendrá un esquema de cómo se presentan los proyectos, así que ustedes van a tener que hacer los pasos que le pida la universidad. Si es un concurso por ejemplo, una sociedad científica, ahí en la sociedad científica les van a indicar cómo tienen que presentar ese cronograma. Y así, cada institución les va a pedir un modelo. Si no hay ningún modelo, ustedes adaptan el que quieran, porque modelos para presentar cronograma hay varios. ¿Sí? Lo importante es que la función de un cronograma es prever todas las fases necesarias para completar su proyecto. Acá también el cronograma, que es una tabla, va a ayudarnos a planificar y a terminar el trabajo a tiempo, porque no podemos hacer un proyecto o una investigación así conforme se me presente el tiempo o vamos a ver cuando terminamos. No, tiene que estar planificado desde el principio en cuánto tiempo ustedes van a desarrollar ese cronograma. Así que el cronograma más usado es el diagrama de Gantt, usando tablas, puede ser en Word, puede ser en Excel, dependiendo de ustedes dónde lo quieren realizar. Entonces, en esta tabla, ustedes en la franja izquierda, de manera descendente y ordenada, ustedes tienen que poner las actividades, ¿sí? De acuerdo obviamente al desarrollo del tiempo, ¿ya? En forma ordenadita ustedes colocan todas sus actividades aquí en la columna izquierda. Luego, en forma horizontal y en secuencia lógica, ustedes van a colocar el tiempo, ¿ya? En forma horizontal ustedes van a poner el tiempo en el cual se van a demorar cada una de estas actividades. ¿Ya? Puede ser ese tiempo, es siempre una misma escala que ustedes tienen que utilizar. Puede ser en días, en meses, en años, en semanas, eso lo eligen ustedes. Aquí tengo unos modelos que justamente les he mandado en el modelo también del proyecto de investigación, que es un modelo, obviamente. Pueden adoptar ese modelo, pueden adoptar otros, pero ese modelo tiene inclusive etapas, por eso les he puesto en negrita. Por ejemplo, la primera etapa es la de planificación y aprobación, donde ustedes tienen que considerar la búsqueda bibliográfica, porque eso fue lo que hicieron. Primero tuvieron que empaparse del tema, hacer una búsqueda bibliográfica, luego tuvieron que formular el proyecto, o sea, lo que están haciendo ustedes ahora. Tienen que hacer el proyecto, ¿sí? Entonces, pinto el cronograma, para mí está en meses. En la parte superior dice el año 2020, en meses de enero a noviembre, en este caso 11 meses, esto es como ejemplo, obviamente. Un mes me voy a dedicar a buscar todas las referencias bibliográficas, un par de meses para hacer el proyecto de investigación. Luego de que termine el proyecto voy a enviarlo a la institución donde quiero que me aprueben, lo revisarán y se demorarán otro mes también para poder aprobar ese proyecto. Hasta ahí es la planificación, hasta cuando me aprueben el proyecto. Después de eso paso a la segunda etapa, que es la ejecución o trabajo de campo, donde voy a solicitar obviamente el acceso a las fuentes de información. Luego seleccionaré la muestra de estudio, porque de repente en mi proyecto he puesto una muestra de estudio, voy a seleccionar a quienes voy a incluir en mi estudio. Luego voy a pasar a recolectar la información y ahí todas esas tres actividades vienen a hacer la ejecución o trabajo de campo. Después de eso paso a realizar el procesamiento y análisis de datos. Una vez que ya tenga los datos, obviamente tengo que primero codificar mis variables y mis fichas, luego tengo que procesar los datos, o sea, ingresar a un software estadístico,
Una vez que tenga ingresado mis datos, voy a pasar a analizar e interpretar los datos, si todo ese proceso, esas actividades corresponden a la tercera etapa. Después de que ya tenga listo mis datos, ya analizado mis tablas, mis gráficos, listo para interpretar y analizar mis datos, luego pasaré a la cuarta etapa, que es la preparación del informe final. En la preparación del informe final, primero redactaré el borrador del informe. Aquí ustedes van a hacer justamente su borrador, redactar en sí todo el informe de investigación. Una vez que tenga redactado mi informe, ya terminado, pasaré a que me revise mi asesor o mentor, ¿no? Revisará primero ese informe y luego, después de que me corrija, voy a hacer recién el informe final, levantando las correcciones que me indique mi asesor. Finalmente, después de que ya está listo ya todo mi informe, presentaré la quinta etapa, la presentación y o sustentación. Aquí voy a presentar mi informe a la institución donde me están solicitando, voy a pedir que me aprueben ese informe, luego sustentaré o haré una presentación de toda la investigación y finalmente voy a presentar en una jornada de investigación o también lo voy a publicar en un artículo científico, dependiendo también todos estos aspectos para poder difundir. Siempre en todo proyecto de investigación, al término de la ejecución, ustedes tienen que difundir esos resultados. Si ustedes no presentan en una jornada o no lo publican, es como que nada hubieran hecho. Siempre se tiene que publicar con la finalidad de difundir los resultados de esa investigación que ustedes han podido realizar. Fíjense que tienen ahí todas las actividades, inclusive con sus etapas, de lo que desarrollar desde la búsqueda bibliográfica y la elaboración de su proyecto hasta la publicación de la investigación en sí. Ese es un modelo obviamente bastante ordenado, completo, de todas las etapas, incluyendo etapas, ¿ya? Pero también pueden ustedes poner un cronograma bastante sencillo, donde ustedes simplemente de inmediato van a considerar sus actividades. Este es otro cronograma sencillito, que también ustedes pueden tomarlo para el desarrollo de su proyecto. Y acá estoy poniendo de frente lo que van a hacer. Realización del proyecto, presentación al comité de ética del proyecto, recolección de datos, procesamiento de datos, análisis de los datos, elaboración del informe final y preparación del artículo de la investigación para su publicación. En 4 meses, de repente ustedes van a desarrollar, así como tenemos 4 meses en el curso, algo parecido a esto, como abarcan 2 años, entonces pueden colocarse en la parte superior los años y los meses con una X o simplemente pintadito cada franja, en fin, en ese detalle ya ustedes lo pueden considerar. Entonces tienen ahí ustedes su cronograma de actividades para poder desarrollar en cualquiera de los dos modelos. ¿Qué es lo que no deben hacer? Es importante considerar los siguientes aspectos. Lo que no deben hacer. Primero, no deben sobrecargar su tabla de cronograma. Muchas veces están llenos de muchas actividades, de muchos colores, de diferentes tipos de líneas. Algunos ponen líneas, recuadritos pintados con X, otras veces con colores. Entonces ustedes se ven que acá se ve muy desordenado y demasiado primarioso para un trabajo de un universitario. Así que si es que hay demasiadas actividades, traten de agruparlas, ¿no? Entonces, no utilicen múltiples colores, no dibujen en las barras de tiempo, porque a veces algunos le colocan dibujitos, figuritas, ¿sí? Y eso, si ustedes colocan esas cosas, van a distraer, y no van a transmitir lo que ustedes quieren transmitir, es el tiempo que se van a demorar en la ejecución de su trabajo. ¿Listo? Entonces, ese es el cronograma. En cuanto al presupuesto, el presupuesto viene a ser otra tabla, ¿no? Donde se expresa aquí los gastos que ustedes van a utilizar para el desarrollo de su investigación. Inclusive se coloca gastos no previstos, porque no siempre uno sabe exactamente lo que va a gastar. Puede colocar una cantidad determinada para decir para gastos imprevistos. Entonces, aquí el presupuesto es bastante detallado y específico según la entidad a la que ustedes presenten o van a pedir financiamiento. Si ustedes van a hacer un proyecto de investigación donde ustedes van a hacer sus gastos, tendrá que ser un presupuesto sencillo. Pero si ustedes van a presentar un proyecto a un fondo concursal
para que les financien, les den dinero, tienen que acogerse al formato que les van a dar esa entidad, esa institución. Siempre ellos presentan y les piden un formato que ya tienen ellos establecidos para que ustedes se ciñan a ese modelo. Entonces, en las actividades, o mejor dicho, el presupuesto se puede agrupar por áreas. Puede ser presupuesto para los recursos humanos, presupuesto para los bienes y presupuesto para los servicios, o de repente consideran ustedes otros grupos más. Es igual que el cronograma. En la columna izquierda y de manera descendente ustedes tienen que poner las actividades, ¿sí? Las actividades, o también colocan simplemente los insumos, los insumos o lo que van a ustedes a gastar. A la derecha ustedes van a colocar los costos y se puede especificar la unidad de medida, cantidad necesaria y el tal. Aquí tienen ustedes un ejemplo que es el mismo que les a ustedes en el proyecto modelo. Tienen ustedes en la columna izquierda la descripción de lo que quieren que tengan que utilizar, ¿no es cierto? Lo es en dos grandes grupos, en bienes y en servicios. Esta división es lo que utilizan generalmente las instituciones públicas. Por ejemplo, la Universidad Jorge Basadre convoca a concursos de semilleros, concursos para docentes, para financiar sus proyectos de investigación, y ellos, como la universidad es una institución pública, y la gran mayoría de instituciones que manejan dinero, siempre tienen distribuido su presupuesto en bienes y en servicios. Por eso de ahí viene esa separación. ¿Qué cosas son los bienes? Bienes viene a ser lo que ustedes van a observar, es un objeto, un instrumento, un equipo, un insumo, un material, lo que ustedes van a observar, y es una cosa tangible. Ya, por ejemplo, dentro de bienes puede haber equipos, como una laptop, una impresora, una fotocopiadora, una cámara fotográfica, una balanza, un tallímetro, un estetoscopio. Esos son equipos, ¿sí? Entonces, dependiendo obviamente de qué proyecto van a utilizar ustedes o van a hacer, tendrán que colocar acá todos sus equipos que van a utilizar, con la unidad de medida, su cantidad, el costo unitario y obviamente el costo total en soles, ¿sí? El costo total simplemente es multiplicar el costo unitario por la cantidad. Luego viene un subtotal en el caso de los equipos, y como segundo grupo dentro de los bienes están los materiales e insumos, ¿no? Ya viene a ser el resto, digamos, ¿no? USB, papel bond, tinta de impresora, tableros y lapiceros, y lapicero tinta seca, en fin, o lo que ustedes necesiten, ¿no? Entonces ahí tendrán igualmente que detallar con su unidad de medida, cantidad, costo unitario y su costo total, y luego su subtotal. El segundo grupo son los servicios. Los servicios viene a ser algo que ustedes no van a obtener un objeto, sino es un servicio justamente que les va a brindar alguien. Puede ser una asesoría estadística, una asesoría temática, o sea, pagar a los asesores. Algunas veces se tiene que pagar, otras veces no cobran, ¿sí? De repente tienen ustedes un proyecto de, ¿cómo se llama?, experimental, y necesitan ustedes pruebas de laboratorio, hoy tienen que pagar eso, ¿ya? Pueden de repente necesitar encuestadores, también tienen que pagar refrigerios, anillados, empastados, fotocopias, el servicio de internet, etcétera. Hay muchos servicios que pueden considerar aquí. Su subtotal, y finalmente colocamos también gastos imprevistos, que viene a ser el 10% de toda la sumatoria de todo lo anterior. Este es un estimado, no es que haya una norma que tienen que colocar de todas maneras un 10%. Se coloca en términos generales un 10% para decir que puedo tener otros gastos que no he podido incluir acá, y en el camino de la ejecución del proyecto puede presentarse algún otro gasto, así que puedo adicionar aquí un 10% de la sumatoria anterior. Sumado a ese 10% más, recién voy a tener mi total de todo el presupuesto, que en este ejemplo me ha salido 13.123 soles. Acá tengo otro ejemplo que es más sencillito, ya no está dividido en la descripción de mis gastos, de mi presupuesto, por partes, ¿no es cierto?, por grupos. Bueno, lo he tenido en dos grupos, pero de una manera más sencilla. A veces les ponen un tope de presupuesto en el fondo concursable. De repente ustedes van a concursar, de repente en su universidad les dice, máximo tenemos el presupuesto de 1.000 soles para su proyecto.
Entonces, en el costo total ustedes tienen que ajustar 1.000 soles para poder desarrollar todo lo que realmente ustedes necesitan, o mínimamente, si 1.000 soles es poquito, voy a tener que ajustar lo que realmente necesito, o lo mínimamente que necesito. Primero, mis materiales de insumo: papel bond, archivadores, folders, lapiceros o bolígrafos, corrector líquido, un USB y mi tinta de impresora. Mis cantidades, mi costo unitario y obviamente mi costo total. También voy a necesitar de repente mis pasajes y viáticos, más que todo mis pasajes, porque voy a tener que encuestar de repente en una institución lejana y tengo que ir y venir varias veces, y acá ya tengo mis pasajes que debo considerar. La experiencia cuando ustedes van a hacer un presupuesto y sobre todo van a participar en un fondo concursable, es muy valiosa esa experiencia. Si tienen que empezar por fondos accesibles según la complejidad, ustedes tienen que, obviamente, de acuerdo a la complejidad, primero tienen que hacer un proyecto sencillo, pequeño, y luego ya más adelante hacer un proyecto más grande para que puedan avanzar poco a poco en su aprendizaje. Pero siempre la pregunta es, ¿y ahora a quién puedo pedir mi financiamiento? Pero cuando ustedes busquen, bueno, hay muchas ahora fuentes de financiamiento. Cada vez hay más concursos, ¿ya? A nivel nacional, por ejemplo, ustedes tienen concursos de Concitec. Si ustedes entran a la página de Concitec, ustedes van a encontrar en la página el calendario de convocatorias, en este caso 2020, de Fondesit. Fondesit es el fondo que tiene Concitec para financiar proyectos de investigación. Así que todo el año hay. Obviamente no siempre hay fechas de convocatorias de ellos, donde dan para todo nivel, para profesionales, para estudiantes, para pregrado, para diferentes niveles que hacen, inclusive para profesionales experimentados, para profesionales junior, etcétera, ¿no? Entonces tienen frecuentemente, así que ustedes pueden estar entrando a la página del Concitec ingresando a Fondesit. También tienen ustedes de la Fundación Instituto Hipólito Unanue. Esa fundación es particular, tiene su página web y también ellos convocan cada año o cada 3 años, dependiendo que esto, para financiar proyectos en medicina, en farmacia y en odontología. Aquí también financian para estudiantes, no solamente para profesionales, proyectos de investigación, también hacen concursos para trabajos de investigación ya concluidos, y este es un mérito grande si ustedes ganan ahí proyectos o trabajos de investigación concluidos a nivel nacional. Realmente acá hay un equipo muy bueno a nivel nacional que evalúan los mejores trabajos que se presentan, obviamente a nivel nacional. También tenemos el colegio médico. Ustedes pronto, bueno, todavía les falta, claro, mucho, pero cuando sean médicos, por ahora el colegio médico está haciendo cada año concursos para proyectos de investigación, proyectos para los médicos, ¿no es cierto? Cada año, este es un ejemplo del año 2018, que por regiones da inclusive premios. A la macro región sur da premios y es libre para presentarse. Esperemos que más adelante también convoquen para estudiantes. También tenemos los concursos que presentan los fondos concursables que presentan la Sociedad Científica de Medicina, de Estudiantes de Medicina del Perú. Actualmente, hace poquito, ha habido una convocatoria que se ha cerrado el 12 de diciembre para que ustedes puedan presentar sus proyectos y se les pueda financiar ese proyecto. Fíjense que 3 trabajos observacionales han financiado hasta un monto de 400 soles y un trabajo experimental a 800 soles. Hay también la posibilidad de que como estudiantes de medicina ustedes, su Sociedad Científica Nacional convoca estos concursos para que puedan presentarse, ¿ya? Así que tienen bastantes lugares. También a nivel local, la Universidad Jorge Basadre, con su presupuesto del canon minero, que tiene un montón de plata ahí, convoca también concursos, por ejemplo, para financiar tesis de pregrado, que ustedes cuando ya estén en el 6º año, de 5º año, 6º año, ya ustedes deben tener sus proyectos preparados para sus tesis, y ya también todos los años convoca la universidad concursos para financiar sus tesis de pregrado. Y obviamente, hace los meses pasados, en septiembre, octubre, hubo un concurso, un fondo concursable de semilleros de investigación de la Universidad Jorge Basadre para proyectos de investigación de todos los estudiantes de todas las carreras de la universidad. Aquí ustedes, sus compañeros, han postulado
en 4 grupos, de los cuales han sido seleccionados 3 y ahora ya están financiados para ser ejecutados al próximo año. Varios de ustedes que me están escuchando y están ahí dentro de esos grupos de semilleros, que los felicito justamente para que puedan ustedes aprender a través de los semilleros, que es una forma de organizarse, y los que no están todavía, les voy a seguir insistiendo que se conformen, se organicen. Obviamente es una organización de estudiantes, donde se organiza un grupo máximo hasta 10, para que puedan tener un semillero, buscar un mentor, para que pueda también acompañarlos y guiarlos en todo este proceso. Si ustedes son estudiantes de primer, segundo año, obviamente todavía desconocen muchas cosas, pero es el mentor el que les debe enseñar todo este proceso de aprendizaje de investigación. Y espero darles en este curso también los mínimos conocimientos para que también tengan la posibilidad de hacer sus futuros proyectos. Bien, entonces con eso terminamos lo que es cronograma y lo que es el presupuesto, como parte de aspectos administrativos. Adicional a eso, habíamos dicho que tienen que colocar sus referencias bibliográficas, que ustedes ya saben, según Vancouver, y también tienen que ayudarse con el gestor de referencia. El gestor de referencia les va a ayudar muchísimo para poder hacer sus referencias bibliográficas. No tienen que estar digitando, como antiguamente tenemos que estar escribiendo cada una de las referencias bibliográficas. Ahora hacen uso de su Zotero o de Mendeley, dependiendo de qué es lo que sepan ustedes, pero se les ha enseñado Zotero para que ya puedan utilizar en sus trabajos, ¿sí? Entonces, al final de todo el proyecto terminan ustedes con los anexos. Los anexos que ustedes deben presentar mínimamente son 2. La ficha de recolección de datos y el consentimiento informado. El consentimiento informado solamente se presenta cuando ustedes van a entrevistar o van a levantar información de encuestas o cuestionarios, ¿ya? Pero si ustedes van a sacar información de historias clínicas, ya no tendría que haber consentimiento informado, y en ese caso solamente presentarían la ficha de recolección de datos. Vamos a ver cada uno de ellos. El primero vamos a ver la ficha de recolección de datos o instrumento de recolección de datos, que eso es lo que yo les estaba pidiendo, para que vayan buscando un instrumento, y ya todos han encontrado también, ya tienen su instrumento, por lo menos el primer borrador, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es un instrumento de recolección de datos? Bien, esta es una herramienta que utiliza todo investigador para registrar la información o datos sobre las variables que ustedes quieren estudiar o medir. Este es el medio de captura de datos para que se realice la investigación. Aquí, si es que ustedes no eligen o no hacen un buen instrumento desde el proyecto, entonces si utilizan un mal proyecto, un instrumento incompleto, mal hecho, o no tiene todos los datos completos, entonces van a utilizar un instrumento malo y van a recoger todos sus datos. Ya no habría vuelta atrás cuando ya terminaron de recolectar todos. Entonces, si ustedes preguntan mal, responderán mal. Entonces, los resultados saldrán equivocados, no significativos, contradictorios o raros. Por eso tómense el tiempo de elaborar bien un instrumento, porque ustedes cuando recojan todos los datos ya no van a tener nuevo más que poder corregir. Eso es muy importante, que elaboren un buen instrumento. Hay varios tipos de instrumentos. Puede haber una ficha de recolección de datos, que acá solamente hay datos objetivos y simples, y cuestionarios. Los cuestionarios pueden ser encuestas de preguntas individuales, escalas o inventarios, pueden ser test o pueden ser índices que midan indicadores. Así que existe también diferente tipo de instrumentos. ¿Qué cosa es una ficha de recolección de datos? La ficha de recolección de datos es el instrumento donde se extrae información objetiva de documentos médicos, como historias clínicas, libros de registros, informes de exámenes auxiliares, de laboratorio, de anatomía patológica, ¿sí? Entonces, siempre hay registros médicos, que ya está información pasada de pacientes, de tratamientos, de exámenes, etcétera. Entonces, esos registros que ya están hechos, los registros médicos que lo encuentran ustedes en los hospitales, en los centros de salud, esos registros médicos que ya existen, ustedes lo único que tienen que hacer es copiar esos datos en una ficha. Esa ficha obviamente se llama recolección de datos, ¿ya? Entonces se puede obtener también, no solamente de las historias clínicas y de los registros médicos, también pueden ustedes encontrar esa información de base de datos, porque las historias clínicas ahora ya se están digitalizando, ya se ingresan ahora a un software.
También los exámenes auxiliares. Muchos exámenes auxiliares de laboratorio, de rayos X, ya no están ingresando a software. Así que al ingresar, obviamente se genera una base de datos. En esas bases de datos va a haber bastantes variables y acá nosotros podemos escoger algunas variables que nos va a servir para alguna investigación. Así que entonces, la ficha de recolección de datos sirve para extraer información ya pasada, sea de historias clínicas o de registros médicos o de base de datos que también contienen historias clínicas o registros médicos o datos de alguna encuesta, por ejemplo, como la encuesta de la ENDES, la encuesta del censo que se realiza cada 10 años, etc. Entonces, fíjate si las variables que van a integrar tu instrumento de recolección de datos son los más importantes para tu investigación. Insisto, elaboren bien una ficha de recolección de datos en la que realmente estén todos los datos que ustedes van a necesitar. Si no incluyes todas las variables de interés y te das cuenta que te falta cuando ya has terminado, es imposible recuperar la información. Cuando saques toda la información de otros documentos como historias clínicas, será más fácil. El instrumento debe ser más sencillo y enfocado obviamente a datos que vas a obtener y que existan en las historias clínicas y otros documentos, y hay que revisar antes la información contenida en ella. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ustedes saquen de historias clínicas o de base de datos su información, fíjense bien que esos datos también estén bien llenados, que sea realmente lo que ustedes quieren sacar, extraer de esa información, ¿ya? Sí, que revisen previamente revisen las historias clínicas, la base de datos, de donde van a extraer y luego recién vean qué información es la que van a necesitar ustedes. Acá tengo un ejemplo. Tengo una historia clínica al lado derecho, es la historia clínica perinatal. Es una historia clínica donde se marcan los casilleros dependiendo ahí los datos generales del paciente. En este caso son para mujeres embarazadas, sus antecedentes obstétricos, datos de su gestación, antecedentes familiares, antecedentes personales, su peso, talla, vacunas, tipo de sangre, si fuma o no, cuál es la fecha de su última menstruación, si ha tenido hospitalizaciones, si ha ingresado a emergencia, sus exámenes físicos como fueron y todos sus exámenes de laboratorio. Entonces, en esta hoja está toda la historia clínica de una mamá embarazada y que esto también se ingresa a un software. Existe un software ya elaborado y todos estos datos se ingresan al software. Si ustedes quieren hacer una investigación de estos datos de madres gestantes que están también, todos estos datos es una historia clínica estandarizada del Ministerio de Salud que la utilizan todos los hospitales y centros de salud. Así que si sacan datos de aquí, ustedes obviamente tienen que tener su ficha de recolección de datos. Obviamente no van a utilizar todos los datos de la historia clínica, escogerán solamente algunas, dependiendo de su investigación, serán algunos datos que van a necesitar de esta historia clínica, dependiendo de qué tema han elegido, y extraerán acá sus datos como historia clínica, fecha del parto, los factores de riesgo sociodemográficos, factores de riesgo nutricionales, obstétricos, perinatales, porque, por ejemplo, voy a hacer un estudio sobre factores de riesgo del prematuro, y estos son los factores que voy a necesitar de acuerdo a mi operacionalización de variables. Ya está ahí indicado qué datos voy a necesitar. Así que en esa operacionalización están estos datos, simplemente los plasmo en mi ficha de recolección de datos con casilleros que deben ser marcados también, o puedo poner guiones para poder llenar esos datos. Ya depende mucho cómo quiero yo registrar toda esa información extraída, en este caso de una historia clínica, o también de una base de datos que ya está ingresada. Así que este es el modelo de una ficha de recolección de datos que necesito de mi investigación extraída de una historia clínica. Otro tipo de instrumento es un cuestionario que sirve sobre todo para hacer entrevistas a personas en las cuales voy a obtener una información. Por ejemplo, un médico psiquiatra va a evaluar a su paciente para ver si tiene depresión. Acá tengo el paciente, está sentado frente al entrevistador, en este caso al médico, donde le hace una serie de preguntas y esas preguntas las está registrando en un cuestionario. Le hace las preguntas como que estuviera conversando y el paciente empieza a responder las preguntas, contar todo relacionado a esas preguntas y el médico registra toda esa información para poder evaluar y finalmente al término de la entrevista o
claro, de la entrevista, el médico sacará sus conclusiones para saber si tiene o no tiene depresión. Entonces, aquí es una forma de medir algo que no se puede evaluar de una manera fácil, tangible, como es las historias clínicas. Yo tengo un dato de edad, lo copio la edad. Tengo un diagnóstico de una enfermedad, lo copio ese diagnóstico. No tengo nada que pensar, simplemente es copiar la información que ya existe. En cambio, aquí tengo que elaborar un diagnóstico previa entrevista, ¿no? Donde tengo que una serie de preguntas, donde la respuesta será pues sí, no, negativo, positivo, o tendré que llenar algún tipo de otro tipo de información. Entonces, hay muchas variables de estudio que no se pueden medir fácilmente, como es el peso, la talla, que ya simplemente se registra esa información y lo copio, ¿no es cierto? Sino también hay otras variables que son difíciles de medir, por ejemplo, la depresión, el miedo, las actitudes, ¿sí? Nivel de conocimientos, prácticas. Entonces, hay muchas cosas que no se pueden medir porque no se observan así claramente, sino para eso tengo que utilizar unos cuestionarios con una serie de preguntas, con una escala, que al final esa escala me va a permitir medir algo, ¿ya? Lo ideal, obviamente, es conversar directamente con un paciente, como en el caso de este psiquiatra que va a medir el de la depresión, hablando con su paciente 1 hora, que se demora normalmente la entrevista de un psiquiatra, y después sacará sus conclusiones y dará su diagnóstico. Eso es sencillo cuando se hace en una persona, cuando se hace en consultorio médico. Pero ¿qué pasa cuando ustedes quieren hacer una investigación en un grupo de estudiantes, en este caso de medicina, o de repente en estudiantes de la facultad, o de repente en estudiantes de toda la universidad? Por ejemplo, yo quiero estudiar factores asociados a la depresión en estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional Jorge Basadre. Entonces voy a estudiar depresión. Pero resulta que en mi facultad tengo aproximadamente 1.500 estudiantes de todas las 5 escuelas y de todos los años, del primero al séptimo en el caso de medicina, y del primero al sexto en odontología y obstetricia, y del primero al quinto en el caso de enfermería y farmacia. Entonces tendría que evaluar 1.500 personas para determinar si tienen o no tienen depresión. Y además debo relacionarlo con sus factores asociados a estudiar. Entonces, lo ideal que sería que contrate un médico psiquiatra que me entreviste a cada uno de los 1.500 estudiantes. Pero el médico psiquiatra no va a hacer gratis ese trabajo. Me va a cobrar aproximadamente 100 soles por cada evaluación, o a veces puede cobrar más o menos dependiendo la tarifa del médico psiquiatra, y obviamente necesita 1 hora con cada uno de los estudiantes para poder hacer esa entrevista y poder finalmente diagnosticar si tiene o no tiene depresión, ¿sí? Entonces es la forma ideal, pero necesitaría 1.500 horas de entrevista con un solo psiquiatra. Entonces a 100 soles cada entrevista me saldría 150.000 soles para pagar solo los servicios del psiquiatra. Si un psiquiatra atiende más o menos 6 horas continuas por día, entonces necesitará para 1.500 estudiantes 250 días laborables, que son iguales a 1 año exclusivo. O sea, necesitaría el psiquiatra 1 año para entrevistar a estos 1.500 estudiantes todos los días de lunes a viernes, a 6 estudiantes. Imagínense que gasto bastante dinero y encima necesito mínimamente 1 año para recoger solo la información de si tienen o no tienen depresión. Eso realmente resulta muy costoso, ¿no es cierto? Y encima también demora mucho tiempo. Entonces, no, esa sería la forma ideal, pero como no puedo tener mucho dinero, tampoco no tengo mucho tiempo en hacer ese tipo de investigaciones, para eso se han ideado instrumentos que van a medir lo mismo, ¿ya? Entonces, por eso hay muchos investigadores que han creado diferentes escalas o encuestas que van a medir lo mismo. En el ejemplo anterior, que se pretende hacer un estudio que mida depresión, puedo utilizar una escala. Hay escalas que ya otros investigadores como Hamilton, Beck, Sun, Goldberg, Edinburgh y otras más, como la escala de Mayor Depression Inventory, existen escalas para medir, en este caso, depresión, ¿ya? Entonces, hay ahora escalas que pueden medir este mismo diagnóstico médico. Lo mismo ocurre para cuando ustedes van a medir grado de conocimientos o nivel de conocimientos de tal cosa. Ustedes elaborarán un examen, por decirlo así, o un instrumento donde hay una serie de preguntas
para que ustedes evalúen si conoce o no conoce algo, ¿no es cierto? También cuando ustedes quieran medir actitudes, igual habrá otros instrumentos que obviamente ya hay autores que se dedican a hacer este tipo de escalas o encuestas validadas, inclusive ya lo han validado, y que están disponibles para ser utilizadas en otras investigaciones. Así que entonces ya ustedes simplemente tienen que buscar estas escalas o estas encuestas o cuestionarios o instrumentos validados para que puedan hacer uso. O si no, también obviamente también ustedes pueden crear algo nuevo. Entonces, cuando ustedes van a hacer una investigación, por eso les había pedido, busquen instrumentos que tengan relacionados a su tema y que estén validados, ¿no es cierto? Ustedes pueden haber buscado en PubMed, en Google Scholar, en inglés, en español, ¿sí? Una vez que encuentran esos instrumentos, ustedes van a pedir consejos a los expertos o a alguien que conozca si está bien o está mal ese instrumento que van a utilizar. Entonces, cuando ustedes encuentran ese tipo de instrumentos, se van a encontrar en 3 situaciones o posibilidades. Primero, cuando encuentran ustedes una encuesta validada para la población que deseas y están en tu idioma. Eso es lo ideal. Sería bueno que ustedes encuentren ya una encuesta que es exactamente para lo que ustedes quieren medir y es también exactamente adaptada para la población, o sea, para el medio que ustedes van a realizar, obviamente que sea en el Perú, de preferencia un cuestionario elaborado en el Perú, que está encima en español y que está listo y es exactamente lo que ustedes quieren utilizar. Eso es lo ideal, entonces es lo que todos quisiéramos encontrar y listo, solucionado el tema, ya encontré mi encuesta y voy a utilizar eso. Eso es lo mejor. Pero también ocurre 2 situaciones distintas. Cuando ustedes encuentran una encuesta para la población que ustedes desean, pero no está en el idioma, está en inglés, en chino, en francés, en otro idioma. Encontraron un cuestionario en PubMed y lo encontraron en inglés. ¿Qué es lo que tienen que hacer? O también no hay ninguna encuesta para lo que ustedes quieren medir, como nivel de conocimientos, un diagnóstico psiquiátrico, o qué sé yo. Entonces, cuando no hay ningún, o están entre las 2 posibilidades, en cualquiera de las 2 situaciones, acá ustedes tienen que validar el instrumento para su investigación. ¿Ya? En el caso de ustedes, varios han encontrado un cuestionario en inglés, se ha traducido, ya han trasladado, ¿verdad?, esa traducción. Pero ese proceso de traducción se tiene que luego ser evaluado por varios traductores, ¿ya? O varias personas tienen que traducirlo para ver si coinciden en la traducción, porque no siempre todos los términos de la traducción son idénticos en nuestro idioma español. Muchas veces hay que acondicionar algunos términos. Entonces, no siempre coinciden en el acondicionamiento y por eso es que hay que validarlo. Y más aún, si no existe nada y uno tiene que crear, obviamente, con mayor razón tiene que validar. Nosotros no, yo no les estoy exigiendo ese proceso de validación porque para poder crear un nuevo instrumento debo primero seguir una serie de pasos que no les voy a enseñar para este curso y obviamente hay una serie de pasos para poder crear un nuevo instrumento, ya que sea corto, ordenado, de fácil aplicación y pertinente, ya entonces hay metodologías para crear un nuevo instrumento y tiene todas sus partes, ¿no? En la parte superior, donde ustedes tienen que presentarse e inclusive pedir una autorización o consentimiento informado, tiene una primera sección donde están sus datos de identificación como su edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, etcétera, y luego tienen la encuesta en sí en secciones, entonces tiene todo un procedimiento el hecho de realizar un cuestionario nuevo. Pero como ya ustedes tienen algo hecho, ya es fácilmente lo que van a utilizar ustedes. Este proceso de elaborar un nuevo instrumento es bastante grande y laborioso para poder hacer algo nuevo. Entonces, cuando ustedes hagan un instrumento, así sea ustedes copiado de otra investigación, tienen que reservar sobre todo para poder garantizar de que participen las personas que tienen que llenar ese cuestionario para que puedan cooperar o participar, tienen que ustedes utilizar algunas estrategias. Por ejemplo, primero, tiene que ser anónimo, ¿ya? Porque si ustedes van a poner una identificación en el cuestionario, muchos no van a querer ser identificados. Entonces es preferible que sea anónimo. También tiene que ser en un momento, en un lugar agradable la entrevista, ¿no? Si ustedes más aún va a ser directa la entrevista, tienen que ver en un momento o en un lugar
donde haya tranquilidad, no haya mucho ruido, donde no haya interrupciones y puedan tener ustedes tranquilidad para poder tener la atención del entrevistado y obviamente que les conteste su cuestionario. Tiene que ser en un momento adecuado. La entrevista, es decir, que no esté ocupado con sus labores cotidianas, ya, o esté de repente, no sé, pues distraído con muchas cosas que tiene que hacer, entonces de preferencia tiene que ustedes buscar el momento adecuado cuando van a hacer la entrevista, ¿sí? Los fines de la entrevista tienen que ser claros. Siempre le tienen que explicar al entrevistado cuáles son los fines, los objetivos de esa investigación y del cuestionario que ustedes van a aplicar. Tiene que ser bien claro lo que ustedes tienen que explicar, ¿ya? Nunca deben solicitar información de tipo personal, ¿no es cierto? Sus horas libres, qué hacen, sus momentos, su dirección, o cosas que son información personal, cuánto gana, exactamente dinero, eso no van a querer responder. Entonces hay que saber muy bien que hay cosas que no se pueden preguntar, y si es que hay que preguntar necesariamente, hay formas de saber cómo se puede preguntar. Y finalmente, los entrevistados no siempre van a acceder a participar. Hay muchos de ellos que se van a decir que no tengo tiempo, no puedo, no quiero. Finalmente, hay que respetar esa decisión. Inclusive hay personas que les aceptan participar, pero mientras están llenando se dan cuenta, no puedo responder, no me gusta esta encuesta o qué sé yo. Se pueden desanimar en el transcurso del llenado de todo su cuestionario y finalmente pueden desistir y retirarse. Y eso también es válido, ustedes tienen que respetar si ocurre eso. Entonces, cuando ustedes tienen que validar un instrumento, sea por creación nuevo de un instrumento o porque hacen una traducción, primero, obviamente se tiene que elaborar ese instrumento traducido nuevo, luego tienen que validar y luego tienen que publicarlo. Eso quiere decir que la validación de un instrumento es como hacer una nueva investigación. Es todo un proceso de evaluación de la forma que tiene que aplicarse a una población, o sea, hacer una prueba piloto, o de fondo, donde tienen que evaluar expertos o personas conocidas en el tema, varios, donde tienen que hacer una evaluación de fondo y forma, ¿ya? Y con todo un proceso de aplicación de este cuestionario en una población, que a veces no solamente es una población de 5 o 10 personas, no, hay que aplicar por cada pregunta, se dice, más o menos tiene que haber 10 personas. ¿Qué quiere decir? Si mi cuestionario tiene 10 preguntas, por 10 serían 100. O sea que tendría que yo, para validar, aplicar en 100 personas, ¿ya? Entonces, ese proceso de validación es bastante laborioso, grande, es como hacer una investigación. Por eso es que en este curso no vamos a tratar el tema de validación, eso será para otra oportunidad, o hay cursos inclusive exclusivamente de validación, que es un tema bastante amplio, el tema de validación de un instrumento. Así que es solamente para que sepan que existe ese proceso y no lo vamos a hacer ahora, y vamos a utilizar cuestionarios traducidos, sí, con por eso una pequeña revisión yo de ver si es que aplica, digamos, para nuestra población. Por eso les digo yo, lean bien las preguntas y a ver si lo van a entender bien y si va a ser aplicado para nuestra realidad. Porque si es un cuestionario de Estados Unidos, hay muchas cosas que no se aplican para nuestra realidad y hay que adaptar algunas preguntas. Bien. En resumen, si tienes poco tiempo y desean investigar, entonces ustedes busquen y usen un instrumento validado. Es lo que les he dicho yo que hagan ustedes, porque solo tenemos 4 meses para desarrollar este curso y menos tiempo inclusive para ejecutar la investigación. Entonces tenemos poco tiempo, por eso en ese caso se busca un instrumento ya validado. Esto les va a permitir a ustedes también, cuando ustedes utilizan un instrumento validado, es también importante porque ya van a tener ustedes otras investigaciones que han utilizado ese mismo instrumento, y obviamente busquen esas otras investigaciones que han utilizado el mismo instrumento para cuando redacten su informe final, ustedes puedan comparar sus resultados con esas otras investigaciones que han obtenido y utilizado el mismo instrumento de medición y vean cuánto han obtenido los otros investigadores con el mismo instrumento y cuánto nosotros hemos encontrado utilizando ese instrumento para que puedan hacer la discusión de su investigación. Si tienen algo de tiempo y tienen mucho interés por el tema, ustedes pueden validar también el instrumento o test de otro idioma. O sea, pueden haber encontrado, como ya lo han encontrado ustedes, un test o un instrumento de otro idioma
hacen la traducción y obviamente tienen que validarlo también. Eso, recuerden ustedes que las personas son otras, tienen otras culturas, otros valores, otro nivel de conocimiento. Entonces, por eso, esos textos, esos instrumentos que ustedes van a escoger de otro idioma, al momento de traducir hay que fijarse justamente en esos detalles para poder adaptar a nuestra realidad esos textos de otros idiomas, ¿ya? Y por eso tiene que pasar por un proceso de validación, para ver si aplica a nuestra cultura, a nuestra gente, ¿ya? Pero si tienes mucho tiempo e interés para hacer una investigación, entonces sí puedes empezar de cero y crear un nuevo instrumento y también validar, obviamente, ese nuevo instrumento. Entonces la validación de ese nuevo instrumento tiene obviamente todo un procedimiento que resulta ser ese proceso de validación una investigación más, donde tienes que entrevistar a un grupo grande de personas, tienes que elaborar un cuestionario, tienes que recoger la información, procesar, analizarlo, redactar el informe final y finalmente publicar todo ese proceso. Entonces, por eso es que cuando ustedes encuentren un instrumento ya validado, fíjense dentro de las referencias bibliográficas donde han publicado la validación de ese instrumento. Debe estar también publicado como un artículo científico. Así que busquen ese documento original que también les va a indicar cuál es la confiabilidad de la validación, cuál es la validez que han obtenido y lo dicen en términos porcentuales. Por ejemplo, la confiabilidad es del 90%, tiene una validez del 85%. Tienen que ser altos también esos porcentajes para decir IATBM es un buen instrumento que ya está validado y tiene un alto porcentaje de confiabilidad y un alto porcentaje de validez, por lo tanto, yo lo estoy escogiendo para poder ser utilizado en mi investigación, ¿ya? Así que por eso fíjense los artículos que ustedes han encontrado dentro de las referencias bibliográficas de esos artículos, van a encontrar ustedes también el artículo donde está publicado la validación de ese instrumento. Otro documento que es muy importante que ustedes conozcan y tienen que adjuntar dentro de sus anexos es el consentimiento informado, ¿sí? ¿Qué cosa es el consentimiento informado? Y ustedes que ya, sobre todo los que han realizado el curso de conducta responsable en investigación, habrán escuchado del consentimiento informado, ¿no? Que es ahora muy importante que vaya sí o sí en todas las investigaciones, sobre todo que se recogen en forma prospectiva información, donde tienes que pedir de todas maneras el consentimiento informado en todas las investigaciones. Este consentimiento informado no es que tenga yo una hojita que lean y firmen, no. El consentimiento informado es todo un proceso de comunicación entre el investigador y el participante, donde tengo que explicarle para qué voy a hacer el estudio, cómo lo voy a hacer, cómo me va a colaborar este paciente, qué tiene que hacer, durante cuántas sesiones tengo que entrevistarlo o elaborar sus exámenes clínicos o laboratoriales o qué sé yo, ¿sí? Entonces tengo que explicar y es todo un proceso, ¿no es cierto? Comienza inclusive antes de la investigación donde tengo que buscar a quienes voy a incluir en mi investigación y a esos quienes donde los ubique, les tengo que explicar que voy a hacer una investigación y qué es lo que tengo que hacer y convencerlos para que se incorporen como parte de mi investigación, como participantes de mi investigación. Y obviamente tienen también este proceso de consentimiento informado continúa durante todo el estudio, porque muchas veces me tengo que comprometer, sobre todo cuando hago exámenes de laboratorio o algún tipo de exámenes, el paciente querrá saber sus resultados, porque no solamente van a obtener para su investigación, también tiene que haber una contraparte de darle esos resultados para que le sirva en forma personal y tenga un beneficio también ese paciente, ¿no es cierto? Entonces habrá un proceso en el cual no voy a perder a mi paciente, sino también finalmente puedo darle los resultados de mis exámenes, inclusive los resultados de mi investigación, que algunos querrán saber en qué ha terminado esa investigación y me gustaría saber. Es el derecho también del participante y del paciente. Entonces, ¿qué cosa voy a informar a mi sujeto de investigación o a mi paciente o al participante de mi investigación? ¿No es cierto? Primero, que la participación, hay que decirle en la investigación, es voluntaria y que puede retirarse en cualquier momento,
sea, a pesar de que les acepte participar, de repente a la mitad decide no, ya no le gusta participar, no quiere, entonces voluntariamente él puede retirarse en cualquier momento y eso hay que decirle desde el principio, ¿ya? Que puede retirarse en cualquier momento. Estamos hablando obviamente de una investigación en la cual va a continuar diferentes etapas o en diferentes ocasiones que lo voy a tener que entrevistar. Inclusive al momento de un mismo cuestionario, un cuestionario que tiene 10 preguntas, por ejemplo. Está respondiendo 3 y se da cuenta que no, es un cuestionario que no me gustaría responder, no, son preguntas muy delicadas, no, me retiro mejor. Entonces tiene todo el derecho y pueden explicarle a ustedes que también puede retirarse en cualquier momento. El nombre e información de una persona que se puede contactar también hay que darles. Ustedes tienen que decirle, presentarse con su nombre, son estudiantes de medicina, y obviamente darle su teléfono o alguna información donde ustedes pueden dar también su identificación para que puedan contactarse en cualquier momento. También tienen que ustedes indicar si va a existir daños, y obviamente no puede existir ningún daño para el paciente, y qué políticas ustedes tienen dentro de su investigación por si es que hubiera algún tipo de daño. También tienen que indicar si está financiado este proyecto, ¿ya? Pues si es que no tiene financiamiento, tienen que decir ustedes que van a correr, es autofinanciada esta investigación. Tienen que indicar a quién pertenece esa investigación, eso quiere decir a qué institución, tienen que dar el nombre y la afiliación de las instituciones de los investigadores, de dónde son ustedes, provienen de la Universidad Jorge Basadre, de repente tienen un mentor de otra institución, tienen que decir, nuestro asesor es tal persona de tal institución, tienen que presentarse e identificarse ante los sujetos de investigación, entre los pacientes que van a ustedes a incluir en su investigación. Y obviamente cualquier posible conflicto de interés, ¿no? No pueden hacer, por ejemplo, dentro de su investigación no pueden incluir a familiares, a personas muy conocidas, o manipular la investigación por algún tipo de resultado que quieran directamente obtener, no pueden hacer ningún tipo de modificación para poder hacer su investigación. Existen muchos modelos, ya hay varios formatos de consentimiento informado para pacientes, acá yo les voy a apuntar 2 modelos, ¿ya? Y obviamente pueden encontrar en la literatura ustedes cantidad de modelos, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo uno, dice, la presente investigación está siendo ejecutada por estudiantes miembros de la Sociedad Científica de Medicina SOCIMED de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna. Este estudio tiene como objetivo conocer los conocimientos y actitudes acerca del aborto. Ante ello, si usted decide ser partícipe de este estudio, se le pedirá responder la siguiente encuesta, la cual tomará 10 minutos de su tiempo. Su participación es voluntaria y la información recolectada no será utilizada para ningún otro propósito que no esté contemplado en esta investigación, siendo esta manejada con confidencialidad, respetando el anonimato de los encuestados. En el caso de que usted tuviera alguna duda en relación al desarrollo de la encuesta, está facultado para formular aquellas preguntas que considere pertinentes. Si tuviera algún inconveniente y decide no seguir adelante con su participación, puede solicitar no participar del estudio en cualquier momento sin que esto represente algún perjuicio para usted. Si llegara a sentir incomodidad frente a alguna de las preguntas formuladas, puede ponerlo en evidencia con la persona a cargo de la investigación y abstenerse de responder. Si ha leído el consentimiento informado o se lo explicaron, porque también pueden ustedes explicar sin necesidad de que lea el paciente, y entiende la información y voluntariamente decide participar en este estudio, por favor, firme a continuación. Tiene que poner su nombre completo y su firma. Muchas veces no es necesario, depende obviamente de la investigación. Para el caso de consentimiento informado, algunas instituciones piden que coloquen el nombre de los participantes y su firma. Esta hoja de consentimiento informado no va adosada a cada encuesta, viene separada para que puedan ustedes tener por separado una verificación y una constancia de que efectivamente los participantes han leído todas las formas como van a realizar ustedes el estudio y obviamente firman y dan su consentimiento. Entonces, hay otro modelo aquí. Dice, estimado participante, por medio de la presente se le invita a participar del estudio titulado Factores asociados a la elección de la especialidad médica en estudiantes de medicina humana de Tacna, realizado por un equipo conformado por estudiantes de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grossman de Tacna. Ante ello, si usted
decide ser partícipe de este estudio, se le agradecerá responder la siguiente encuesta a cabalidad, la cual tiene un tiempo estimado de 10 minutos de duración. Fíjense, siempre pongo el tiempo, porque si es un tiempo prolongado, nadie va a querer participar. Siempre tiene que ser breve, ¿ya? Si fuera menos de 10 minutos, mejor. El objetivo de este estudio. La presente investigación tiene como objetivo determinar los factores asociados a la elección de la especialidad en estudiantes de medicina humana de TAC. Su participación es totalmente voluntaria y la información obtenida no será utilizada para otro fin que no esté contemplado en esta investigación, siendo manejada con confidencialidad y respetando el carácter anónimo de la encuesta. Con su participación podrá contribuir al progreso de la investigación, la cual será útil para plantear nuevas estrategias para el bienestar y desarrollo profesional de los futuros médicos. Además, aquellas posibles mejoras encontradas e información significativas podrán ser aplicadas en posteriores investigaciones. No existe riesgos dañinos directos en esta investigación. Si usted voluntariamente accede a la participación del estudio, puede retirarse del proyecto cuando desee sin que lo comprometa a ningún riesgo. Entendiendo todo lo expuesto y consiento mi participación en esta encuesta, entonces puede marcar sí, si los participantes que marquen esa opción accederán al desarrollo de la encuesta, o no, cuando los participantes que marquen esta opción no procederán al desarrollo de la encuesta y se les agradece por el tiempo. Y finalmente, muchas gracias por su participación. Fíjense que en este consentimiento informado no está ni el nombre ni la firma, solamente marcan una X para decir si consienten o no participar en este estudio. Así que este es otro modelo donde desde el principio se conserva la confidencialidad del participante, ¿ya? Inclusive también están con todos los subtítulos de lo que se considera desde el punto de vista ético, o los comités de ética piden que no se olviden de indicar el objetivo del estudio, la confidencialidad, los beneficios que puede tener el participante, si es que hay daños potenciales y obviamente los derechos que tiene el encuestado o el participante. Entonces, este es otro modelo que ustedes pueden adoptar y obviamente les vuelvo a insistir que hay varios que ustedes pueden encontrar, algo más breves también en internet, ¿no es cierto? Finalmente, el resumen del proyecto, que es lo que hemos dejado al final. Esto dentro del esquema de un proyecto, esto va al principio. Siempre va el abstract o el resumen del proyecto al inicio, después del título, la carátula, se presenta el resumen. Nosotros lo estamos poniendo ahora dentro de las clases al último porque siempre se elabora el resumen al final. Cuando ya uno plantea todo su proyecto, todo completito, recién al final redactamos el resumen. ¿Y qué contiene un resumen de un proyecto? Debe contener el planteamiento del problema, los objetivos, la metodología, la relevancia o importancia de la investigación o la justificación y finalmente los resultados que ustedes esperan encontrar o la hipótesis y algunas veces también si está financiado o están participando a un fondo concursable tienen que colocar el monto de lo que van a solicitar para que les financie. Acá tengo yo un ejemplo, ¿ya? Obviamente ya hemos revisado todas estas partes en el desarrollo del proyecto, no es que les voy a volver a decir que tienen que colocar en el planteamiento, ustedes ya tienen un planteamiento del problema que está elaborado en una o dos hojas. Aquí en el resumen tienen que colocar algo más breve, que sea como quien dice algo más al grano, directamente relacionado al tema, porque si es un resumen, todo este resumen normalmente debe tener 250 palabras a 300. Algunas veces en los fondos concursales ya les ponen la cantidad máxima que requieren un resumen. Algunas veces les aceptan hasta 500 palabras. Así que dependiendo de la cantidad de palabras será la extensión de este resumen, ¿ya? Pero es un promedio entre 250 a 300 palabras. Bien, en el planteamiento del problema, tienen ustedes el objetivo, la metodología, la relevancia, los resultados esperados y el monto solicitado del presupuesto porque voy a participar en un concurso. Les voy a leer acá este ejemplo. Este es un proyecto que ha sido ganador justamente, que están participando algunos de ustedes
de una investigación de semilleros, donde se va a estudiar, y el título son los resultados en las resultados materno y perinatales de la infección por coronavirus en gestantes atendidas del Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2020. Entonces se quiere aquí hacer un estudio para ver si las embarazadas que han sido infectadas por COVID han tenido daños tanto en su embarazo como en sus recién nacidos. Así que vamos a ver cómo se plantea el problema. Dice, la infección por coronavirus es una enfermedad respiratoria viral que afecta a toda la población y desde su aparición en China en diciembre del 2019 se ha convertido en una pandemia mundial altamente transmisible y con alta mortalidad, principalmente en adultos mayores y con comorbilidades, siendo las gestantes un grupo vulnerable y susceptible de contagio. Actualmente se han realizado investigaciones a nivel internacional sobre los efectos en las gestantes y sus hijos. Sin embargo, aún no existen evidencias científicas suficientes que confirmen daños en la madre y su hijo, por lo cual es necesario realizar estudios, sobre todo en un contexto con alta proporción de población joven en edad fértil que acumulen mayor población materna perinatal como Tacna. Se ha elegido realizar este estudio en el Hospital Hipólito Unanue, pues atienden el 70% de los nacimientos de la región por ser el único hospital del Ministerio de Salud de la región. El objetivo, determinar las consecuencias en las madres y sus recién nacidos de la infección por coronavirus COVID-19 en gestantes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el año 2020. Metodología. Aquí en metodología tengo que decir todas las partes que hemos desarrollado y les voy a leer. El estudio es analítico de casos y controles, ahí está el diseño. La muestra estará conformada por dos grupos, o sea, casos y controles. El grupo de madres con infección por coronavirus y sus recién nacidos, que son mis casos, y madres sin infección y sus recién nacidos, que son los controles. Se incluirán criterios de selección a mujeres de 22 semanas a más de gestación y con productos mayores a 500 gramos de peso al nacer, cuyo parto fue atendido en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna durante los meses de mayo a diciembre de 2020, que es la pandemia. Se utilizará la técnica de análisis documental, es decir, vamos a revisar las historias clínicas. Se medirá la frecuencia porcentual, eso es todo, mis datos estadísticos, mi análisis de datos que voy a usar. Se medirá la frecuencia porcentual de las gestantes con infección por coronavirus. Se realizará análisis bivariado comparando frecuencias absolutas y relativas de variables categóricas entre casos y controles y medias con desviación estándar para variables cuantitativas. Se utilizará chi cuadrado para comparar variables cualitativas y t-de-Student para comparar medias. Se calculará odds ratio con intervalos de confianza al 95%, considerando riesgo cuando el OR y el intervalo de confianza sean mayor de 1. Finalmente, se realizará análisis multivariado para controlar variables confusoras. Para el procesamiento y análisis estadístico se utilizará el software SPSS versión 26. Relevancia. La relevancia viene a ser la justificación y la importancia del estudio. La salud materna y perinatal es tema prioritario de las políticas de salud de nuestro país y región. La madre es el eje central de los hogares y lo que pase en sus recién nacidos trascenderá en su futuro de vida. Este estudio será la primera evidencia dentro de la región para generar información propia de nuestra población materna y perinatal sobre los daños de la pandemia por COVID-19. Los resultados servirán para implementar programas de prevención y manejo de gestantes con infección por COVID-19, enfermedad que no desaparecerá y a diferencia de estudios extranjeros, se obtendrá mayor cantidad de casos, mayor tiempo de exposición durante el embarazo a la enfermedad y mejores mediciones de sus consecuencias. ¿Por qué digo esto? Porque los estudios que han publicado la gran mayoría son estudios descriptivos, son estudios de casos, o sea, de poquitos casos. En cambio, nosotros vamos a utilizar varios meses, o sea, toda la pandemia de este año prácticamente, para poder evaluar y obtener gran cantidad de casos. Los resultados esperados. Se espera encontrar que las madres con infección por coronavirus presenten parto prematuro y sus recién nacidos sean de bajo peso. Eso es lo mínimo que pensamos encontrar. Eso es decir, esa es mi hipótesis. Si es que no hay hipótesis y es un trabajo descriptivo, igual ustedes tienen algo que piensan esperar
cuando terminen todo su proyecto. Y obviamente, como este proyecto lo hemos enviado para el concurso de semilleros que está financiado por la Universidad Jorge Basadre con fondos del Canon, hemos pedido un monto total de 10.100 soles, que está detallado obviamente en mi tabla de presupuesto. Así que fíjense cómo se desarrolla este resumen, que debe estar como la primera hoja del proyecto.